Bueno, como les comentaba hace rato, pues, afortunadamente he sido premiado con ya varios reconocimientos a nivel nacional e internacional de la fotografía. Pero bueno, este es el resultado de varios años de estar trabajando en una disciplina que de entrada no era mi formación, ¿no? Yo soy ingeniero mecatrónico de formación y cuando terminé la carrera siempre tuve la idea de poder hacer algo relacionado al arte, algo que estuviera más allá de la parte física, matemática exacta, ¿no? Entonces empecé explorando otros tipos de artes. Empecé primero con actuación, que me gusta bastante. Eso me llevó a unos amigos que justo estaban haciendo fotografía y fue los que me incitaron, los que me metieron al lado oscuro de la fotografía. Y gracias a ellos fue que compré mi primer cámara. Entonces ya cuando compré mi primer cámara, pues no tenía las nociones de la fotografía. Entonces toda mi fotografía, la verdad, o sea, me fui yo de vacaciones, me acuerdo que llevas a la Ribera Maya y empecé a tomé muchas fotografías con esa cámara. Cuando llegué aquí a la ciudad dije, no, pues tengo muy buen material, seguro muy buenas fotografías, empiezo a revisarlas y pues todas eran una cochinada, eran horribles esas fotografías que había tomado, pero me dieron mucha pauta, o sea, me enseñaron que la fotografía era algo que me apasionaba, porque yo me apasioné tomando esas fotos, haciéndolas por acá, moviéndome por allá, buscando los ángulos. Lo que me di cuenta es que no tenía ni la técnica, ni la estética, ni la formación de la fotografía. Entonces fue cuando empecé a explorarlo, ¿no? Empezar a aprender primero la parte técnica, cómo funcionaba, qué se podía hacer, cómo trabajar la cámara, posteriormente la parte estética, la parte artística y finalmente toda esta parte reflexiva. Entonces ha sido como un camino que me ha llevado a la fotografía y que me ha enseñado muchas cosas, que empezó siendo una válvula de escape, ¿no? Y que poco a poco fue consumiendo más de mi ser, de mi forma, y se volvió pues, ya una forma, bueno, algo, una expresión de mi ser, ¿no? Entonces sí es algo que ha evolucionado mucho en mí, en la que he aprendido mucho y que me ha permitido explorar y conocer gente muy interesante, me ha permitido crecer, me ha permitido buscar otro tipo de creatividad. Entonces sí ha sido algo que me ha complementado mi formación y mi visión de la vida. Y ahora es parte fundamental porque ahora mi vida es tomar fotografías, o sea, eso ya es esencial, se ha vuelto como un brazo más dentro de... Y es muy padre empezar, o sea, empezar este camino con gente que vas conociendo, que va creciendo contigo, que vas experimentando, que te ayuda a seguir buscando esos lugares, esos momentos, esas formas, a experimentar y formar tu propio estilo, ¿no? Entonces es muy padre formar comunidad para pues, incentivar y hacernos crecer entre todos. Y bueno, pues eso sería como una introducción bien rápida de lo que pienso y cómo llegué en la fotografía. Genial, genial, gracias, gracias, Iván. Muy, muy padre lo que mencionas, pero justamente cuéntanos como actualmente qué es lo que te motiva a seguir tomando fotografía o cómo sentiste pues digamos, esta ruptura, por así decirlo, que pasaste de la ingeniería a la fotografía y que dices que ahora ya es esencial, ¿no? La fotografía. No sé si tengas alguna especie de conflicto, te agrada muchísimo más, extrañas la ingeniería o la ingeniería te ha ayudado como a llevar cuestiones, a mejorar en tus perspectivas o cuéntanos. Pues fíjate que no he dejado yo la ingeniería. O sea, de hecho, yo sigo trabajando en ello. Tengo una empresa de comercio electrónico que empecé justo un año antes de empezar la fotografía y la empresa sigue creciendo y la fotografía sigue creciendo. Entonces he aprendido a complementar, ¿no? O sea, sigo haciendo ingeniería, pero la fotografía ya también es parte esencial de ese ser, ¿no? De mí. Entonces sí aprendí a llevar las dos. O sea, antes sí era o sea, afortunadamente al ser también un desarrollo propio en el que estoy trabajando, en el que es una empresa que es mía, me ha permitido tener horarios, o sea, en un principio eran horarios muy complicados, pero ahorita ya me da más pauta para tener mejores horarios para poder cubrir cosas o hacer cosas que me gusta hacer de la fotografía. Y como te mencionaba, me gusta mucho el fotodocumentalismo, entonces lo he llevado un poco hacia allá, ¿no? Hacia buscar proyectos que inviten a la reflexión, a la como un poco
al intentar mostrar una realidad a través de la fotografía y tratar de reflexionar a través de ella. Entonces, eso es lo que he buscado en la fotografía y eso es lo que creo me ha permitido llegar hasta donde estoy, ¿no? O sea, como tratar de retarme a hacer proyectos que cada vez sean creativamente más complejos, ¿no? Muchas gracias, Iván. Y bueno, justamente para encaminar hacia allá el tema, ya después la banda te pregunte, me gustaría que nos comentes justamente de dónde nace esta cosquilla o de dónde nace esa visión que tú tenías para retratar este proyecto del personal médico durante el COVID. Por un lado, eso de Ujú. dónde nace y si cuando una vez que ya llevaste a cabo y estuviste ahí dentro del sector médico, te encontraste con otras cosas que no te imaginabas o cómo fue ese impacto. Cuéntanos un poquito. Pues entrar ahí y fue un poco justo a partir de la pandemia que empecé a buscar proyectos, ¿no? O sea, tenía yo proyectos previos a la pandemia que quería desarrollar, que quería ir formando, que estaba formulando y que pues llega la pandemia y se paran. Entonces dije, pues hay que aprovechar, ¿no? O sea, paró todo lo que quería hacer, pero vino un evento que es bastante complejo, ¿no? Y que cambió la historia prácticamente de nuestro país y del mundo. Entonces dije, pues hay que aprovechar y sacar algo relacionado a la pandemia. Empecé con algunos otros proyectos hasta que finalmente pues llegué al que me llevó a ganar el Golpe Oro. Y yo creo que eso fue porque justo, bueno, vi una noticia en su momento, por ahí de, me parece que de abril, marzo del año pasado, de una enfermera que no dejaban subir al transporte público por miedo a que contagiara a los demás pasajeros. Entonces, para mí sí fue una noticia bastante compleja de escuchar, o sea, ver el desprecio, o bueno, más que el desprecio, como ese, mmm, cómo discriminaban a alguien que estaba empezando, o cómo discriminaban a alguien que estaba trabajando en protegerlos, ¿no? En toda esta realidad que apenas estaba dando. Entonces, a partir de ese momento dije, quiero descubrir, ¿no? Un poco de lo que ellos están haciendo, cómo lo están viviendo, cómo se están teniendo que adaptar a su nueva chamba, la forma de chambear que tienen ahora. Entonces fue como ir concibiendo este proyecto hasta que por fin pues, lo pude desarrollar. Muchas gracias, Iván. No sé si alguien tenga una duda. Podemos empezar con sus preguntas. Banda, aprovechen que anda aquí. Iván, inquietudes que tengan en cuestión de foto, que quienes hayan visto sus fotos, ¿no? También toma muchas fotos de paisaje. Aquí hay banda que le gusta la foto de paisaje. Entonces, igual, no sé si tengan alguna pregunta. Anímense. Sí, Débora, te escuchamos. Hola, yo tengo dudas respecto, bueno, he visto tus fotos y me gustan mucho. He visto unas que de hecho a mí pues me parecen muy peculiares porque sí tienen algo característico que me llama mucho la atención, que es la entrada de los rayos del sol, cómo Ujú. pegan en tu paisaje o en tus estructuras arquitectónicas y las usas, bueno, yo considero que las usas a tu favor y a mí me agrada cómo quedan, cómo se ven. Sin embargo, hay personas que dicen que no, que esos rayos del sol se interponen con la estética o se interponen con, pues con los colores, que opacan unos o que hacen una especie de reflejo o de sombra. Sin embargo, pues yo tengo la idea de que bien sí se puede usar a nuestro favor y tú lo usas y veo, bueno, esa era mi duda respecto a qué te hace pensar o qué te hace decidir salirte a veces de lo que pueda decir la mayoría o de lo que puedan decir un poco las reglas de otras personas respecto a este arte. Pues yo creo que voy a ir agarrando tu estilo. O sea, yo creo que al final lo que he aprendido en la fotografía es que todo es válido. O sea, a mí me gusta mucho el fotodocumentalismo, el periodismo, porque es muy apegado a la realidad. Entonces, casi o prácticamente todas las fotografías que tomo las intento hacer mucho sobre este estilo, fotodocumentalismo.
pero no es una base, o sea, no es la única fotografía que es válida, no es la única fotografía que existe. Hay fotografía que es edición completamente, hay fotografía que la vas a ver y, o sea, te vas a dar cuenta que tiene Lightroom, que tiene Photoshop, que tiene todo lo que tenga que tener y eso no le quita calidad, es otro estilo de fotografía, otra forma de ver las cosas. Entonces, para mí no existen como reglas en la fotografía, hay ciertas normativas que intenta seguir o bueno, como bases que te dan una forma para poder llegar a hacer una buena fotografía, pero a partir de ellas tú vas creando tu fotografía. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, a mí en cuanto al paisajismo, a todos estos, a la arquitectura, me gusta mucho esa fotografía cuando está la hora dorada, que es justo cuando sale el sol o cuando se pone el sol, porque te da unos cambios de iluminación bastante interesantes, te genera sombras y te da profundidades que no podrías tomar en otros momentos. Entonces, pues es parte de lo que me gusta, ¿no? De esos colores, esas formas, esas profundidades que me da esos momentos del día. Y yo creo que a mucha gente le gusta y a mucha gente no, y pues está bien, ¿no? O sea, es parte de esta diversidad fotográfica y esta diversidad de gustos y de formas de la fotografía. Gracias. De nada. Gracias, Iván y Débora. Tona nos también pregunta algo. Ahí no se escucha. Perdón, decía que como luego mal tenemos acostumbrado luego en la academia, va una pregunta con un gran comentario, ¿no? Y bueno, mi comentario primero empieza por, como por felicitar o por agradecer con tu fotografía que tienes ahí en el WordPress, porque refleja una realidad como muy latente, ¿no? Y el comentario justamente va a relación de que a mí me ha tocado ahorita trabajar con una radio comunitaria, pues también de esta forma virtual, pero que está ahí metida en la sierra del Nudo Mixteco y que no conocían como las formas o lo que estaba sucediendo en COVID dentro de espacios más urbanos, por así decirlo, y vimos tu fotografía justo dentro del catálogo de la WordPress y, y les llamó mucho la atención y les hizo mucho mella, ¿no? Entonces, por ahí el comentario va como, aquel momento estábamos viendo cosas como de poesía y enmarcaban tu fotografía de esa forma, ¿no? De esa forma poética, puedes decir. Veían dolor, veían tristeza, pero no solamente veían dolor y tristeza al retrato que tú estabas tomando, que tú tomaste, sino se preguntaban, y aquí justamente va la pregunta, y yo haré de chismoso para con ellos, para con la gente, se preguntaban pues, qué tú estabas sintiendo en ese momento, ¿no? Porque decían que desde la poesía, pues uno habla desde el corazón y del pensamiento, pero tiene un sentimiento latente, ¿no? Bueno, malo, romántico, triste, por ahí, esa era la discusión que teníamos, y pues se preguntaban qué habrá dicho el fotógrafo que tomó eso, qué habrá sentido o cuál era pues su expresión en ese momento, si en verdad hasta decían, no sé, si habrá llorado, porque veían como mucho dolor mucho dolor, cansancio, trabajo, hasta cierto punto de velocidad, en un estado médico, creo, o bueno, pero también querían ver desde ti, pues, qué había en ti. Pues en mí fue un proyecto bastante complejo en términos emocionales, fue agridulce, porque fue un proyecto que me costó mucho trabajo hacer. O sea, para poder entrar al hospital fueron casi 2 meses de estar intentando, todo lo que me llevó poder entrar a esa sala de urgencias y que al final lo pudiera lograr, hubiera esa oportunidad de hacerlo, esa ventana, pues me alegró mucho. Pero pues una vez dentro, viendo esa realidad que existía en nuestro país, fue bastante complejo, ¿no? Me dio un bajón muy cañón ver todas estas muertes, ver la gente que sufría, todo lo que estaba relacionado a. Entonces sí fue como esa mezcla, esa simbiosis de sentimientos que, pues, por un lado era algo que me gustaba, que quería hacer, que desarrollar, que me estaba emocionando, que me empujaba a hacer las cosas. Por el otro lado era ver esa realidad que estaba existiendo. Entonces, sí, cuando fui tomando ciertas fotografías,
sí bueno, sí me permitieron, o bueno, más que permitirme, me hicieron reflexionar, ¿no? Acerca de lo que estamos viendo, de verlo desde dentro, que no es lo mismo que verlo desde una perspectiva, desde la televisión, desde las noticias. Y yo me volví parte de eso al final, ¿no? Parte de como un medio más por el cual se transmitía esa información. Entonces, para mí sí fue muy sorprendente y muy caótico, muy triste, pero al mismo tiempo muy emocionante poder hacer todo esto. Fue una mezcla muy complicada de emociones. Gracias. Okay. Gracias, Tona, gracias, Iván. ¿Alguien más que tenga otra duda? Aprovechen. Hay que, por ejemplo, hay banda que sí les late mucho la foto de paisaje, entonces pues igual Iván toma unas fotos bien geniales. Sí, Francisco, te escuchamos. Hola. ¿Cómo ha venido a cambiar tu vida la Francisco. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cómo cambió mi vida? ¿Qué? ¿Cómo ha venido a cambiar tu vida la fotografía? Pues completamente, porque digo, antes de hacer fotografía, yo tenía una vida bastante diferente. Estaba más enfocado en términos prácticos a terminar la universidad, a empezar a trabajar, a toda esa formación que está bien, o sea, es parte de la vida, creo que es parte de lo que uno va desarrollando dentro de su experiencia y va formulando poco a poco lo que quiere de la vida. Entonces, como este cambio radical de pasar de algo más exacto, de algo matemático, de algo que también me gusta, o sea, me gusta mucho desarrollar, de hecho lo he aplicado mucho a la fotografía, o sea, yo he modificado mis cámaras para hacer photo stacking, por ejemplo, que hace diferentes focos en una misma fotografía, programé mi cámara, he modificado mis drones que me han permitido hacer live painting a través del dron, entonces he hecho muchas cosas que me han complementado o justo mi formación técnica, pero llevarlo a algo artístico, a buscar esa parte artística para mí así ha sido muy bonito, ¿no? O sea, porque es una parte creativa que yo no había explorado, que me gusta mucho y que me permite como buscar, me emociona andar pensando qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, qué puedo contar, cómo lo puedo contar, a través de qué, cuáles son los medios, cómo es la mejor forma de hacerlo. Entonces, sí me ha cambiado mucho la perspectiva y mi forma de ver y pensar. Gracias. Gracias, Francisco y Iván. ¿Alguien más que quiera preguntar algo en específico? Yo. Sí. A mí me gustaría, ¿qué onda, Iván? Gracias de nuevo. Bueno, ya nos comentabas, ¿no? Que el mismo proceso para llevar a cabo, pues, este proyecto, pues, fue complicado, ¿no? Sin embargo, pues también hay todo un proceso, ¿no? Para llevar a nuestra foto tal vez a algún medio, para que pudiera llegar justamente al jurado del WordPress, ¿no? Me gustaría que le platicaras un poco a la banda cómo es este proceso que es después de ya tener la imagen que uno busca, cómo buscar esos canales para que mi foto pueda llegar más lejos. Pues fíjate que para mí fue picar piedras. Yo en ese momento no tenía contactos de ningún medio, de ninguna fuente, de ninguna forma. De hecho, entré al WordPress Foro por casualidad, porque daba los requisitos mínimos. Para entrar al WordPress Foro tienes que haber publicado previamente en algún medio. Entonces, yo pude publicar en Proceso, pero no fue por tener los contactos ahí, sino fue porque ya tenía el proyecto, tenía las imágenes, tenía lo que quería contar y empecé a spamear medios, o sea, así tal cual, empecé a buscar en todo, me metí a la página del Universal, al Heraldo, al Proceso, andar buscando sus correos de contacto, andarles mandando mi proyecto, diciéndoles que quería, cómo lo quería contar, cuál era la idea, y en ese momento me hicieron caso dos, que fue Televisa Monterrey y Proceso. Entonces con ellos empecé a darle difusión a través de estos canales y esto me llevó a que empezaran a conocerse más, a que más medios lo empezaran a difundir, entonces me empezaron a contactar. Afortunadamente pues gané aquí en México en una imagen en el año pasado, entonces fue el primer premio con ese proyecto. Después gané el International Photography Awards con un tercer lugar y 3 menciones honoríficas, entonces me dio todavía más medios, más difusión y posteriormente el WordPress Forum. Entonces sí fue como
poco a poco, pero sí para empezar, o sea, fueron casi, yo creo que un mes y medio de poder buscar ese o encontrar ese medio que me permitiera poder publicar y posteriormente pues hacer la historia, ¿no? Porque ahorita ya creo que ya bajaron esa publicación en el proceso, pero pues fue escribirla, la redacté con la persona que me estaba ayudando, la narrativa, las fotografías, todo esto. Entonces sí fue un proceso, pues la verdad que me enseñó mucho y afortunadamente, o sea, eso sí, para mí fue sorprendente. Yo pensé que para ganar el pues solo tenías que tener años de experiencia en fotoperiodismo y para mí este es el primer proyecto fotoperiodístico que hago a gran escala. O sea, yo como ven, o sea, soy más paisajista, más documentalista y estaba haciendo proyectos chiquitos de periodismo y este fue el primero que me aventé a hacerlo en grande, que me echó, digo, casi 2 meses previos poderlo hacer, luego otro mes haciéndolo y luego otros 2 meses difundiéndolo. Entonces sí fue algo que me costó mucho trabajo y que rindió sus frutos. Pero sí fue picar piedra por todos lados. Bien, entonces Iván, gracias por el comentario. Y justo también es eso, ¿no? Pensar que pues esta onda de ir tomando foto también, ahí va una, no sé, como comentario, pregunta, esta onda, ¿no? De tú como, por ejemplo, armas tu carpeta o tu portafolio, eh, ¿cómo decides integrar X o Y fotografía en vez de otras? ¿Cómo es ese proceso en tu caso? Pues en mi caso es muy poco no intuitivo. O sea, para mí lo más importante es la narrativa. Entonces, ¿cómo generas esa narrativa? Yo primero la empiezo a escribir. Entonces, empiezo a escribir una narrativa. Para este proyecto empecé escribiendo una narrativa de qué es lo que quería contar, cómo lo quería contar, y a partir de esa narrativa, de esa historia, de ese cuento que tenía, empecé a llenarlo de fotografías. Entonces, veía qué fotografía era la que mejor se complementaba a esa narrativa, porque lo que me interesa más es contar justo esa historia, ¿no? Que se entienda cuál es esa historia. Entonces, mi proceso para crear ese tipo de fotografías que son periodísticas o documentales siempre empieza más por el lado narrativo, por ver qué quiero contar y después cómo lo puedo contar a través de la fotografía. Vientos, gracias. Por ahí tiene la Sí, manita levantada. Juliana. Juliana, vientos. Hola Iván, muchas gracias. Comparto muchas similitudes contigo. Yo también soy ingeniero y me gustaría saber cómo lograste esta transición de ser racional, que bueno, al final nunca vas a dejar de ser ingeniero, es tu formación, para pasar a lo emocional, porque a mí me está costando mucho. O sea, entrego las cosas, al final soy ingeniero y doy un producto, ¿no? Un resultado, pero a veces le falta esta parte de emoción. ¿Y qué consejo me darías? Porque también me apasionan mucho los paisajes. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar en eso? Pues siento que para mí el proceso justamente es una de las partes que más me costaba trabajo, ¿no? Como la parte emocional. Entonces, es lo que más fui trabajando. O sea, la parte técnica fue relativamente sencilla, aprender cómo funcionaba una cámara, cómo se configuraba, cómo se utilizaba, eso fue rápido, siento yo, porque también es un poco de matemáticas, los pasos de luz. Entonces, todo eso sí fue, pues digamos que no me costó tanto trabajo, pero la parte estética, la parte emocional, la parte creativa fue algo complicado. Entonces, para mí fue una mezcla de dos cosas. Usé una metodología que es un poco sí cuadrada en cierto sentido, pero yo lo que hago es, me gusta mucho salir de viaje, me gusta mucho ir a las montañas de pata de perro, entonces pues, todo el tiempo estaba yendo. Entonces pues, ya que empecé a hacer la fotografía, veía paisajes, me contaban historias y las iba apuntando. O sea, yo tenía mi libreta que después se volvió mi celular porque mi libreta se mojó como 20 veces. Entonces tenía mi libreta que iba apuntando cada una de las ideas que me iban diciendo o cada una de las cosas que se me iban ocurriendo, y posteriormente al mes decía, bueno, estas ideas las puedo hacer en fotografía, cómo las puedo hacer, qué necesito, cuándo las podría hacer, en qué época del año, quién me puede ayudar para hacerlas. Y fue como ir bajando las ideas de forma es un poco metodológica ya a la realidad. Y posteriormente la otra parte fue para mí empezar a darme cuenta que era un mal fotógrafo. O sea, de entrada yo no sabía hacer fotografía, entonces empezar a buscar quiénes sí me gustaban de la fotografía, qué es lo que hacían de fotografía. Cuando cuando tengo una foto, lo más importante para mí en un principio es, si tengo una fotografía, qué es lo que está mal de la fotografía, qué es lo que no me gusta, qué es lo que siento que puedo mejorar, porque lo que está bien no me enseña nada. O sea, me enseña que estoy haciendo bien las cosas,
pero lo que está mal me va a permitir seguir creciendo. Entonces, ser muy crítico con mi trabajo, decir, bueno, esto no me gusta la fotografía y si la comparo con, no sé, alguien más, con algún fotógrafo que me gusta, veo una gran diferencia, ¿por qué, no? Y empezarme a preguntar cuáles eran los porqués, o sea, ¿qué es la diferencia de mi fotografía a alguien que me gusta mucho, que hace ese tipo de fotografía muy similar? Entonces, tratar de racionalizar eso es lo que me ayudaba mucho por mi formación un poco ingenieril y poco a poco ir aprendiendo, por ejemplo, a escribir. Una cosa que empecé a hacer o que empecé a practicar mucho fue en Instagram, ¿no? En Facebook. O sea, yo era malo escribiendo, entonces fue como ir describiendo un poco mi fotografía, que poco a poco he podido hacerlo, me he soltado más en poderlo hacer, en hacer esas historias. Entonces, creo que me ha ayudado mucho también en esa formación que es la que me faltaba, ¿no? La parte más artística, por así decirlo. Entonces, sí ha sido como andarse metiendo en esos lados en donde soy malo, donde sé que soy malo y donde me tengo que ir viendo de qué forma mejorar y qué forma me funciona a mí para mejorar. Justamente como soy tengo ese background, esa formación, pues lo he hecho muy metodológicamente y me ha permitido pues crecer dentro de mis posibilidades y de mis formas de trabajarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que tienes que ir buscando qué te funciona a ti, ¿no? O sea, porque lo que estoy diciendo a ti puede funcionarte, puede no funcionarte, pero tienes que buscar qué te funciona y qué quieres mejorar, cómo lo quieres mejorar y de qué forma. Y ser muy, pues no estructurado, pero sí ser muy constante. O sea, yo creo que la constancia es de las cosas más importantes aquí. La constancia y no ser soberbio. O sea, porque eso sí me he encontrado muchos amigos, fotógrafos, que creen, por ejemplo, hay muchas personas que creen que no ganan los concursos porque están amañados. Y ningún concurso está amañado, o sea, nada más hay que entender que los concursos son diferentes, ¿no? Buscan diferentes perspectivas, buscan reflexionar a través de la gente de diferentes, buscan estéticas diferentes, entonces entender cómo funciona el mundo fotográfico y entender qué es lo que se busca para seguir creciendo y mejorando tu fotografía y hacer algo que sea respecto a eso. Y como eso hay diferentes tipos de públicos que les gustan algún estilo de fotografía, otro estilo de fotografía, entonces ir viendo hacia dónde quieres ir, cómo quieres ir y ser constante y ver qué métodos te funcionan a ti para seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias, Okay. Ilse, te escuchamos. Sí, bueno, a mí me gustaría saber cómo fue la transición de pasar como, por ejemplo, de fotografía de hobby, ya a ser fotógrafo profesional. O sea, ya cómo empezaste a cobrar por tus trabajos, o sea, por tus fotos, porque pues si bien uno empieza como de hobby, pero o sea, tú ya estás en el nivel donde vives, ¿no? De la fotografía. Entonces, cómo empezaste a monetizar tu trabajo? Y porque si bien veo que eres mucho como que te gusta viajar, y eso te sirve, ¿no? Para tomar fotografía de paisaje. Y también necesitas como pues seguir invirtiendo, ¿no? Porque pues, también es caro, como mientras más calidad, o sea, tienes que invertir más, por ejemplo, en los drones, veo que es como mucha fotografía de drones o de teleobjetivos. Entonces, también, ¿cómo empezar a obtener dinero a través de tu fotografía y seguir invirtiendo en más objetivos, ¿no? Por ejemplo, en qué cámara, que también es la segunda pregunta. O sea, de qué objetivos son los que ocupas más o que te gustan más para ese tipo de fotografía, ¿no? Que es como más de paisaje o fotoperiodismo. Ok, pues fíjate que para mí el considerarte amateur o profesional es como muy subjetivo, no hay una línea que marque la diferencia entre las dos. O sea, eres fotógrafo y ya. Yo no me considero profesional o amateur porque no sé bien dónde está esa división. Para mí estuvo en el 2019 justo porque gané mi primer concurso internacional, el International Photography Awards 2019 en segundo lugar. En ese momento me di cuenta que mi fotografía tenía, pues, o sea, ya era reconocida, ya era más allá de, o sea, no era, yo sobreestimaba mi fotografía, yo creí que no era tan buena, ¿no? O subestimaba, peor, mi fotografía, creí que no era tan buena. Ver que pude ganar un concurso internacional y ser reconocido en Nueva York, para mí fue... Estamos perdiendo un poquito, Iván, con tu señal.
Ay. Bueno, Sí, ahí, ya, ahí. ¿Ya está mejor? ya está mejor. Ahí hasta dónde me escucharon. Y nos quedamos únicamente de que justo que te diste cuenta que subestimabas tal vez tu fotografía, pero que tenía algo ya a raíz de tu premio internacional, tu Ah, primer ok. premio internacional. Entonces, fue ahí cuando yo me la empecé a creer, cuando yo dije, bueno, sí tengo esa capacidad, ¿no? De empezar a generar contenido más interesante. Y fue cuando ya empecé a tomármelo yo personalmente más en serio. Empecé a buscar medios, empecé a trabajar con Time Out. Para mí las cámaras o la parte técnica no era esencial en aquel momento porque yo lo que seguía haciendo era aprender. De hecho, yo no me compré una cámara profesional hasta el año pasado, principios del año pasado. Pues antes de eso yo todavía trabajaba con una cámara que fue la primera que me conseguí, que fue una A6000, y me compré los lentes más baratos que pude conseguir que me permitieran tener una pues, un marco de posibilidades que fuera lo más grande posible, ¿no? Para los precios que yo tenía en ese momento, que, o sea, me compré lentes de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, creo que era el más caro. Entonces, con eso lo que yo intentaba era empezar, o sea, seguir aprendiendo a hacer fotografía, poder hacer paisajismo, poder hacer retrato, como intentar abarcar el mayor número de estilos fotográficos con los objetivos que tenía en ese momento. Entonces, ya a partir de eso, dije, bueno, pues qué es lo que me interesa de la fotografía. A mí lo que me interesaba era seguir creciendo todavía. O sea, me empezaron a invitar también a hacer proyectos, por ejemplo, de boda, como de empezar a cubrir eventos, pero para mí era algo, o sea, no está mal, pero para mí era algo que no quería hacer en ese momento, que me iba a distraer de mi objetivo principal, que era, pues, justo generar una buena fotografía. O sea, yo no lo vi como un negocio en un principio, o sea, yo lo vi como algo que me gustaba mucho hacer y que quería llegar a ser bueno haciéndolo. Entonces empecé a buscar esos lugares que me permitieran hacerlo, pero no necesariamente económicos, sino, por ejemplo, empecé como les digo, Time Out, porque me daba la posibilidad de ir a eventos, de ir a lugares sin tener que gastar dinero, que ellos me invitaban. Entonces, ese fue un uso de Time Out. Luego empecé a hacer contactos en algunas secretarías de turismo porque me permitían viajar para seguir haciendo fotografía y todavía yo en ese momento no generaba yo ningún tipo de recurso. Y luego me compré mi primer dron, eso fue con mi dinero, empecé a modificarlo. Afortunadamente, entre varios proyectos que tuve la fortuna de trabajar con Sony, que ahora es mi patrocinador. Entonces, a partir de ese momento le gustó mi trabajo a Sony también como marca y ellos me permitieron tener pues, objetivos, cámaras, alcance, de todas las que quiera, las que necesite para hacer los proyectos que necesite. Entonces tampoco me he gastado tanto. Afortunadamente, pues ya empecé a ganar algunos concursos, con ese dinero empecé a invertir para comprarme mejores objetivos, mejores cámaras que fueran mías completamente y con buenos descuentos por parte de la marca al ser ya pues, patrocinados por ellos. Y ya a partir de ese momento dije, pues quiero ahora sí empezar a ver cómo generar recursos a partir de la fotografía que me gusta. Entonces ya empecé más que nada, pues yo soy más freelance trabajo con ciertos medios, ¿no? Que me empiezan a comprar las historias, que me empiezan a comprar las fotografías, o a través también de la venta de fotografía directa. Tengo muchos clientes que les gusta comprar mi trabajo. Entonces ahí lo he mantenido, o sea, sí estoy pensando en hacer varias cosas más, pero pues la verdad sí me ha dado muy bien o me ha generado buenos recursos esa parte de mi trabajo y también un poco las redes sociales, que no, fueron creciendo bastante. O sea, a mí me sorprendió que también durante toda esta carrera fotográfica mis redes sociales empezaron a crecer, entonces me hice como influencer hasta cierto punto y también de ahí algunas marcas te empiezan a buscar, te empiezan a comprar pautas o te empiezan a cambiar cosas que tú puedes ya también ir generando que te dan más alcance para hacer cursos, talleres y de ahí también vas cobrando un poco más de dinero. Entonces sí ha sido como esos complementos los que me han permitido generar recursos. Y te digo, lo puedes hacer de diferentes formas, porque hay amigos que se dedican a dar cursos completamente y de eso viven, hay amigos que se dedican a hacer fotografía documental y de eso viven, hay amigos que están en agencias y de eso viven, dependiendo qué es lo que quieras tú, es lo que vas a tener que a moverte, ¿no? Y aprender cómo funciona ese medio o ese estilo fotográfico o ese
tipo de fuente que te pueda dar los recursos para pues, crecer sobre tu trabajo y sobre tu pasión. Gracias. Okay. Gracias, Iván. Igual te leo una pregunta que teníamos de Facebook, que igual ya la respondiste un poco, pero igual por si quieres agregar algo más. Gaby nos pregunta que, ¿cuáles son tus detonantes para interactuar con la creatividad y lograr esas tomas tan interesantes? ¿O de dónde nace la inspiración? Pues es de que me gusta mucho, yo creo que la primera inspiración son mis viajes. Entonces, te digo, me gusta mucho, antes me gustaba mucho ir a la montaña. Entonces, cada que podía, cada mes me iba a la montaña. Entonces, pues, conocí mucha gente, conocí muchas historias, conocí muchos lugares que eran muy bonitos. Entonces, fue irlos, como les digo, un poco bajando, ¿no? O sea, es decir, estos son los proyectos que quiero hacer, esto es lo que me gustaría lograr, y sobre eso sí irlos trabajando, diciendo esto puedo hacer, esto, si necesito un amanecer, si necesito una luna, qué época del año, irlos como planeando para irlos bajando. Entonces tengo así, o sea, tengo apuntes de cientos y cientos de proyectos de fotos porque me gusta, o sea, me voy, una cosa que me gusta mucho hacer es irme los fines de semana, los domingos en la mañana al centro de la Ciudad de México a hacer fotografía, porque encuentro gente que está haciendo, que está empezando su día, historias muy interesantes que luego veo y que me ayudan también a crear, ¿no? A pensar qué puedo hacer sobre eso, cómo puedo crear nuevos proyectos, qué nuevos proyectos se pueden hacer. Entonces sí es como andar buscando, siempre, eso yo creo que es lo que más me gusta de la fotografía, andar creando. Entonces sí estoy como buscando en todos los momentos qué más puedo hacer, qué más puedo reflexionar, qué más puedo mejorar. Y yo creo que una de las cosas que también me ha ayudado mucho es como andar aprendiendo sobre todos los estilos fotográficos, porque lo que pasa mucho con varios amigos es que tienen como estos bloqueos creativos, pero son como más de cierta área, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a veces estoy haciendo paisaje y ya de repente no sé qué hacer de paisaje. Entonces digo, ay, bueno, me voy a cambiar un poco arquitectura, ¿no? Entonces empiezo a trabajar arquitectura y empiezo a ver técnicas y digo, ay, estaría bien padre hacer este tipo de técnica en paisajismo. Entonces ya como que empiezo ahí a andar mezclando los estilos fotográficos, las formas, para ver de qué ocurrencias tengo y cómo puedo llevarlas a la realidad. Entonces yo creo que es como eso, ¿no? No quedarte quieto, andar como pensando y andar bajando todo lo que tengas de ideas para después sacarlas. Genial, muchas gracias, Iván. No sé si alguien más tenga otra pregunta, otras preguntas, otras dudas, otros que quieran comentar algo. Pues, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarte que justamente cómo, si hay un antes o un después, como Iván fotógrafo, después del WordPress Photo, si existe alguna, no sé, alguna exigencia, quizá más de tu parte propia o tu fotografía, todavía te la exiges más o la vas encaminando únicamente ya a retratos, aunque te gusta mucho el paisaje. ¿Hay un antes o existe un antes o un después a raíz de la premiación? Sí, claro, o sea, a partir de la premiación para mí fue muy importante personalmente, porque pues prácticamente es uno de los premios más importantes a nivel internacional sobre fotoperiodismo. Entonces, eh, ya no hay uno, o sea, a menos que gane el primer lugar en este tipo de certámenes de concursos, ya en fotoperiodismo no existe algo más arriba. Entonces, para mí ya es un reto más interesante, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de proyectos puedo generar ahora que tengan ese calibre o ese estilo o esa forma y cómo desarrollarlos? O sea, sí es como retarme más a buscar historias narrativas, reflexiones que sean más complejas. Y pues eso me gusta, ¿no? Es empezar a buscar esos proyectos más grandes y me abrió muchas puertas. A través de eso también puedo hacer mi primer libro, eh, que también me costó mucho trabajo, que aprendí mucho de la parte editorial, que me gustó mucho y que seguramente voy a empezar a generar más libros porque es algo que es muy interesante, muy bonito. Entonces sí así hay un antes y un después porque me permitió y me dio más confianza en mi trabajo. Genial, gracias. Francisco, te escuchamos. Hola, ¿qué fotógrafos te han inspirado para hacer tus proyectos o tus fotografías? No, hay bastantes. Quizá el más destacado podría ser el fotógrafo brasileño. Yo creo que, o sea, son bastantes, pero yo creo que él, o sea, es uno de los fotógrafos que para mí es más impresionante porque justo hace fotografía
entre paisajismo, documentalismo, fotoperiodismo, y es fotografía muy, muy impresionante, con una interesante y tiene trabajo que le ha tomado años, o sea, sí es para mí una inspiración muy grande, Sebastián Salgado, y tiene un documental que también es muy bonito, no sé si lo hayan visto, si lo pueden ver, se llama La Sal de la Tierra, que es justo sobre su trabajo. Entonces yo creo que para mí él es uno de, en este arte. Y vi tu, bueno, chequé tu Instagram y tienes muchas fotos a color, pero muy pocas en blanco y negro. Sí, o sea, en general, Sebastián Salgado hace mucha foto en blanco y negro, y le da una tonalidad muy diferente, ¿no? Le da profundidades diferentes. A mí me gusta mucho, o sea, o sea, es como una inspiración, pero tampoco es como mi pasión o decir hacer todo en blanco y negro. Me gusta mucho el blanco y negro, tengo muchas fotos en blanco y negro. En Instagram no funciona tanto la foto en blanco y negro, por eso no subo tanta. Instagram es un poco más como, o sea, la fotografía que sé que más o menos va a funcionar para esa red social. A veces funciona, una vez le pego, a veces no. Pero tampoco subo todo mi trabajo en Instagram. O sea, yo creo que subo un 15%, un 20%. Y pues tengo muchos proyectos que fueron hechos en blanco y negro y que me gustan mucho. Y quizá algún momento de la vida los suba o no, los mande, o estén en alguna exposición o no, o los suba en un libro o no. Ya se irá viendo. Gracias. Gracias. Ilse, ¿quieres preguntar algo más? No, creo que no. ¿Alguien más? Marco, Betsa, Donay, Luz, Danae, Nimbe, Julieta, Janet. Cuéntenos, hay que aprovechar estos minutillos a comentar algo más. Y bueno, mientras se animan, otra pregunta que quisiera que nos compartieras, que justamente desde el fotoperiodismo, ¿tú cómo consideras que, bueno, alguna vez nos mencionaban que, bueno, cuestiones diferentes tal vez, pero que quizá el periodismo normalmente se hacía más por placer, porque quizá en cuestiones de remuneración económica no estaban tan bien, y que sin embargo, ¿tú cómo ves esos fotógrafos emergentes justamente en México que le están dando duro al fotoperiodismo? ¿O ¿Tú cuál que consideras que es, cómo está ese panorama, hacia dónde va, o sea, un poco también con consejos para la banda que le gusta el fotoperiodismo? Pues yo creo que de todo, como pues, prácticamente en la vida hay de todo. Hay gente que le va muy bien en el fotoperiodismo y que gana muy bien, hay gente que le va más o menos o mal en el fotoperiodismo, no le va tan bien económicamente, pero yo creo que eso va a depender de la capacidad de cada quien, porque he conocido gente fotoperiodista que es excelente, que está en una agencia, o que trabaja para 2, 3, 4, 5 agencias, que manda un montón de fotografías, que está de viaje, que está haciendo un montón de proyectos y que le va muy bien. O sea, lo que sí tiene que quedar claro es que no pueden ser los todos. No todo el mundo puede llegar a ese punto, porque para llegar a eso tienes que tener, o sea, tienes que crecer lo suficiente, tienes que tener la suficiente experiencia y tener una técnica y un estilo y las formas y todo lo necesario para ser ya un experto en fotoperiodismo. Entonces, para llegar ahí sí es complicado y necesitas muchos años de experiencia. Hay gente que lo logra y que tiene la pasión y que llega hasta allá. Hay gente que no llega hasta allá. Entonces, yo creo que hay de todo en el fotoperiodismo. Lógicamente, ahorita con los cambios digitales sí hay menos oportunidades porque hay una mayor variedad, ¿no? O sea, pasamos de tener los medios tradicionales que eran como muy establecidos, en donde se hacía fotoperiodismo, donde eran agencias o bueno, lugares grandes, porque pues daba para, ¿no? O sea, tenías periódicos físicos que compraba la gente para consumir las noticias y que las redes sociales rompieron todo esa forma de consumir noticias. Entonces la gente ya no compra nada físicamente, lo ves en internet y lo ves gratis. Entonces tuvieron que adaptarse, reducir los tamaños, pero también surgieron un montón de medios más pequeños, más óptimos para las redes sociales, que requieren menos personas y que también, por lo tanto, generan menos recursos y por lo tanto vas a tener menos gente trabajando en ellos. Entonces sí hay como una gran diversidad ahora en donde puedes tener como proyectos muy chiquititos y hacer fotoperiodismo en esos proyectos, o proyectos como ya con años de experiencia que
bueno, con lugares con años de experiencia en el fotoperiodismo que ya están muy definidos y que meter el fotoperiodismo es algo pasión para hacerlo, no vas a crecer dentro de. Entonces, ir aprendiendo a hacerlo, a trabajarlo, ir viendo de qué forma los que están hasta arriba han llegado hasta arriba. No pensar que porque ya entraste tú y crees que tienes la mejor fotografía, ya vas a ser como el más reconocido dentro del fotoperiodismo. Eso no pasa en ningún lugar. Tienes que tener la experiencia, ver cómo formarte y ver cómo crecer más allá de la fotografía. O sea, porque no todo en la vida es fotografía tampoco. O sea, aunque estés en el fotoperiodismo y te dediques a hacer fotografía, tienes que ver cuáles son los medios, cuáles son las agencias, cómo vas creciendo, qué es lo que más les interesa, cómo pasar la información rápido. Entonces, sí es cuáles son, qué es lo más importante de la fotografía que le interesa a los medios, que no tiene que ser exactamente lo mismo que te interese a ti. Entonces, es ir generando toda esa experiencia que te permita seguir creciendo. Y pues desafortunadamente hay gente que no va a poderlo lograr, no va a estar tan arriba y hay gente que sí, como en todo, creo yo. Genial, muchísimas gracias, Iván. Yo creo que si alguien tiene algunas últimas preguntas para ir cerrando, ¿no? O alguna duda que tengan, igual es bien válida, creo que aprovechar la experiencia de Iván, todo lo que nos pueda dar. Si no hay más, pues yo te agradezco, Iván, y antes de cerrar o dar un cierre, pues sí, quizá te pediría dentro de estas cuestiones a veces quizá muy como medio mundanas, pero igual y funcionan, ¿no? Como algunos consejos que nos puedas dar como en específicos para, pues para la banda que quiere seguir con esto de foto, ¿no? Ya mencionaste muchísimos, ¿no? Pero así como que en una recopilación, tú como que los esenciales que les podrías dar. Pues bueno, yo creo que para la foto y para todo lo que se haga en la vida, o sea, lo importante va a ser, pues uno tener la paciencia, o sea, uno no crece, o uno no llega a ser el fotógrafo más grande del mundo en 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, y eso en cualquier lado, entonces hay que tener la paciencia y la serenidad para poder ver qué es lo que te falta para crecer, para seguir adelante, pivotear mucho tus ideas, porque puedes empezar haciendo una cosa y decir, bueno, pues voy por acá, pero te das cuenta que ese no es el camino correcto, entonces te vas por acá y es tener esa constancia de buscar qué es lo que sí te gusta, qué es lo que sí funciona, qué es lo que no funciona, cómo lo puedes mejorar, siempre ser muy sobrio en tus cosas, ver muchos tus realidades, no pensar que porque ya estás a medio camino ya eres de los más expertos, sino ver cómo seguir creciendo en tus actividades que sigues haciendo, ver cómo mejorar, cómo ser más creativo, ser más explosivo, lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que es una carrera de constancia esto, de aprendizaje. Entonces, si te quieres, si a la primera de cambio te das por vencido, no lo vas a lograr, como la mayoría. O sea, yo creo que el 90% de todas las personas que quieren intentar algo, les pasa algo que, bueno, les pasa alguna acción que no funciona y se dan por vencidos. Y eso se los puedo mencionar tanto en fotografía como en mi empresa. O sea, yo, por ejemplo, antes de tener una empresa, ahorita que ya tengo 6 años, tuve 4 antes, las 4 las troné. Y la fotografía lo mismo, o sea, para poder entrar con Sony no fue la primera, ni a la segunda, ni a la décima, ni a la 20ª. O sea, fue andar intente. Y así es esto. Para mí eso es constancia y saber qué es lo que quieres y saber qué es lo que buscas e ir creciendo para que cada vez tengas un mejor trabajo y seas más reconocido. Entonces, pues no se desesperen, sigan haciendo lo que les gusta hacer y háganlo con pasión y con gusto por hacerlo, ¿no? Y aprendan sobre todo lo que estén haciendo y lo que quieran ir mejorando. Muchísimas gracias, Iván. Una última pregunta de Tona que nos dice, ¿cómo le haces para entrar a los lugares en temas técnico o de gestión como al hospital? Pues justo lo mismo que ahorita les acabo de decir, tocando puertas. O sea, yo para entrar al hospital no tuve ningún contacto. Yo hablé con más de 30 hospitales que todos me dijeron que no y con más de 100 doctores. O sea, pueden darles platicando el proyecto, diciendo qué es lo que quería, hasta que por fin uno fue el que creyó en mi proyecto y me dijo, vamos a darle, vamos a entrar, vemos cómo le hacemos, pero entramos. Entonces ya fue así como, o sea, fue casi 2 meses de andar intente, hasta que alguien me abrió la puerta, que fue uno de los doctores que fotografié, el doctor Héctor Rojina, que es el responsable y es el que creyó en mi proyecto, y a partir de él fue que pude entrar.
pero sí fue estar picando y tocando y tocando y tocando y tocando puertas hasta que lo logré. Genial, muchísimas gracias, Iván, ¿no? Muchas felicidades. Pues, Ale, bueno, de mi parte te agradezco en nombre de todo el colectivo. Gracias pues, por esta plática y esta charla que también funciona como clase, ¿no? Y recordar varias cosas que pues, si nos late la foto, pues hay que darle duro, ¿no? Y que pues te tenemos como referente también en fotografía y justamente a raíz de esto, pues también, ¿no? En muchas ideas y justamente como fotógrafo y pues incluso como emprendedor, ¿no? También está bien padre eso. Así que muchísimas gracias, Iván. Alexis, no sé si quisieras decir algo. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Igual, por resolver un poquito la duda de la banda, que también, pues de repente, ¿no? Sí, es chido tener también el comentario de la experiencia, ¿no? Entonces, gracias por eso y yo cerraría nada más leyendo el comentario de Gaby por Facebook, que de alguna manera, pues, habla del motivo de estas reuniones, ¿no? Gaby nos dice, gracias Iván, tus experiencias seguro cambiarán el rumbo de la inspiración de mis fotografías. Y finalmente, pues eso es lo que se busca con acercar tu experiencia a los compas. Pues eso es todo. Cuídate mucho. Gracias. Y de último, nada más si pueden prender sus cámaras y hacemos una evidencia de que anduvimos por aquí. Pues muchísimas gracias, Iván, de nuevo. Nos despedimos Pues un gusto platicar con ustedes.